Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, Ana. Hola, Carmen. Te iba a preguntar cómo estás, pero te veo que tienes cara de haber ido a boxeo ayer. Fui a boxeo ayer, que es un lugar, como te decía, que me encanta porque como que es un universo paralelo en el que si me juntasen con todas las personas con las que voy a boxeo fuera de ese entorno, sería imposible cualquier comunicación, y en boxeo son como gente a la que adoro. Os entendéis con puñetazos y cosas de esas. Totalmente, totalmente. ¿Tú qué tal estás? A ver, yo estoy bien. Estoy un poco comatosa ahora mismo, creo que tú también, porque, amigas, hemos ido a comer hamburguesas. Nos sentíamos hoy un poquito decadentes y hemos ido derechitas a comer hamburguesas. Yo me he comido una que es que hasta he hecho foto en la carta a la descripción porque si no me veía incapaz de... De hecho, es una hamburguesa que yo he leído la descripción y he dicho, Sí. Carmen, si tú fueras una hamburguesita... Sí. Serías esta. Yo siempre le digo que no se meta conmigo cuando me pido hamburguesas de cebolla caramelizada y queso de cabra, pero esta vez ni te has metido conmigo y encima me has elegido bastante bien. Me he pedido una foie burger que llevaba carne 100% ecológica. Es una guarrería espectacular. Pero pone carne 100% ecológica certificada. Foie, pero un buen trozo de foie que todavía lo estoy sufriendo. Queso raclette. Cebolla macerada en salsa kimchi ligeramente picante y trufa. Y además se servía acompañada de patatas trufadas y parmesano. La trufa, bueno... Las patatas estaban ahí, eran unas patatas con un poco de queso rallado y a correr. La trufa ni se olía. La tuya estaba rica La también. mía estaba buenísima, era la carne, queso, bastante queso, bacon, cebolla, lechuga, tomate y unas patatas. Bien. Y luego, no contentas con eso, teníamos ansia de dulce y nos hemos comprado ¿Dónde una está? tabletita, aquí en mi bolsillo, una tabletita de chocolate crunch que no tiene gluten. Claro. Entonces esto no es publicidad, insistimos. Es que es lo único que no tenía gluten en Era ese lo único sitio. que no tenía gluten, pero bueno. Bueno, pues hay que decir, más allá de comatosa, me estoy sintiendo esta semana un poquito inevitablemente en territorio extraño, porque, a ver, nos estamos preparando para algo que cuando, amigas, escuchéis esto, ya habrá sucedido. Ya conocéis el disloque temporal de las grabaciones. O sea, nuestra sincronía es, yo no sé si hay un podcast más asincrónico, más desbarajustado en términos temporales, la verdad. Pero bueno, el lunes, cuando salga este episodio, ya habrá sido el sábado, que todavía no ha sucedido en este instante. Y para ese día que hacemos un directo, una, digamos, conferencia performativa, lo hemos llamado, en Matadero, nos hemos estado preparando, intentando ir al gimnasio para ser capaces de recrear una especie de episodio en bicicletas estáticas. Todo tiene su porqué y hoy lo vais a ir entendiendo. Pero bueno, todo esto viene a que me siento muy en territorio extraño porque me he hecho yo de un gimnasio sin ser yo nada de eso y no puedo. Yo en realidad intento seguir al dedillo. Bueno, he ido a Gap, he ido a Pilates y he ido a spinning, he ido a todo. Pues ya está, has ido a todo. Me ha durado una semana las agujetas. Es lo que... Y he aprendido que en el gimnasio te llaman familia y hablan de los culetes. Se sobreabusa de la palabra culete en los gimnasios. Habría que empezar a regular eso. Para mí ha sido un poco una sorpresa desagradable, pero bueno, es que en mi vida general, cotidianamente, yo intento seguir al dedillo el consejo del médico Cristóbal Méndez, de este os hemos hablado, ya lo conocéis, que escribió en su libro del ejercicio corporal y de sus provechos, de 1553, que las señoras monjas, por tener coro y cantar, les ayuda eso ya mucho para ejercicio. Y a las más no les faltan oficios en que entiendan que puedan pasar por ejercicio. O sea que como a mí. Y a mí como a ellas, pues con el simulacro de microdeportes de la clausura académica, me basta. No necesito, por favor, moverme más allá de Matadero. En fin, tú estás más ubicada, en parte por el boxeo. Diría que sí, aunque solo ligeramente, porque ya sabes que yo, desde que nos conocemos, y empezó la cosa un poquito antes, siempre he sentido muchísimo disfrute por la estética metalizada de los gimnasios, como por esa incomodidad aséptica que arrastran y sobre todo por el sinfín de adminículos que los compones. Porque ya sabes, como sabéis todas, que pocas cosas me gustan a mí más que un mecanismo cuyos engranajes funcionen a la perfección, con aparente ligereza, como ocurre con todas las máquinas y aparatitos del gimnasio. Por favor, cuando vayáis la próxima vez al gimnasio y cogéis cualquier máquina, pensad que no estáis cogiendo una máquina, estáis cogiendo un adminículo. De todas maneras, Carmen, nosotras pues aquí
no hemos venido a hacer un episodio sobre ejercicio corporal porque ya lo hicimos en su momento, sino que hemos decidido titular de manera muy aventurada este episodio Púlpito, gimnasio, dispositivo. ¿Por qué? No lo sabemos. A ver, sí lo sabemos, pero es verdad que queda como un poquito, queda pedante. Nosotras lo de dispositivo en realidad es una palabra que no utilizamos mucho, pero en este momento la vamos a utilizar y también nos vamos a ir explicando por qué. A ver, nuestro querido y detestado a la vez Sebastián de Covarrubias hablaba de la palabra púlpito. ¿Por qué púlpito? Que es la primera palabra de estas tres que organizan nuestro título de hoy. Porque esta cosa rara, performance extraña en la que se han visto envueltas las hijas de Felipe el sábado, que ya ha sucedido, pero en realidad no, nos subimos a una peculiarísima carroza desde la que en realidad la idea era hablar como desde un púlpito barroco. A ver, y Sebastián de Covarrubias definía el púlpito como: antiguamente fue un tablado o balcón a donde los coros de las tragedias salían a decir su razón y otras figuras calladas que se ponían allí para ostentación. O sea, hasta era el púlpito como cosa teatrera. Ahora, dice, llamamos púlpito el lugar donde se predica y se canta la epístola y el evangelio. Básicamente nos subiremos ahí como pues a dar la misa más rara de nuestras vidas. Claro, a ver, sabemos que en el elastiquísimo universo de la performance contemporánea cabe absolutamente todo, pero por supuesto nosotras no hemos orquestado ni este episodio ni nuestro amago performativo del sábado para que nos escuchéis cantar epístolas paulinas, aunque podría ser, y creo que la gente le estaría dando a pausa en este momento al episodio. Pero más bien, nosotras lo que teníamos en mente es, como decía nuestro queridísimo doctor Cristóbal Méndez, lo que queremos es someter al cuerpo un movimiento voluntario con el cual el anhelito se hace veloz y frecuente. Me gusta que hayamos repetido esta cita porque hablamos mucho de la palabra anhelito, pero desde el episodio de Monjas, Humores y Fitness no la habíamos leído en su contexto. Hay que decir que hubo ya en su momento, en aquel momento del episodio de Monjas y Fitness, que alguien nos dijo con muchísimo criterio que la palabra anhelito en realidad se pronuncia anhelito, con acento en la E. Pero nosotras ya explicamos, yo creo, en algún otro episodio que nos apetece que sea anhelito porque es como cariñoso. La cosa es que nada te hace estar más risueña que un buen ejercicio corporal. Ahora mismo estamos sentadas de manera muy solemne después de estas hamburguesas, complicada. Pero como iremos viendo, no todo el ejercicio es lo que os imagináis, así que vamos a estar tremendamente risueñas en la próxima hora. Vamos a estar risueñas, un poco sudorosas con esta digestión porque de verdad que el fuego me está costando, y también más predicadoras que nunca. A ver, todas estaréis diciendo ¿de qué performance hablan? ¿Qué están diciendo? Han perdido por fin la cabeza. Ya se han vuelto locas con el foie a la hamburguesa, a la digestión. Os contamos para que sepáis los detalles. Maite Borjabat, que es la comisaria de Clima Fitness, una exposición que podéis ver todavía y bastante más tiempo en Matadero, en Madrid, y ella nos invitó a dialogar con esa exposición que trata sobre rituales de adaptabilidad y fitness climático, que es una cosa curiosísima. Por ejemplo, para pensar en fitness climático podemos pensar en crema, que ya existe, protectora para la piel, que no es para el sol, sino para la contaminación. Como ese tipo de objetitos y nuevas tecnologías y cremas y rituales que utilizamos para adaptarnos a una debacle climática que es que ya está aquí. En fin, y nos invitó a participar en eso y enseguida pensamos en dos cosas. La primera, imaginaos, somos nosotras. En el cuerpo moral. Primero que nada, en el cuerpo moral siempre, da igual cuando escuchéis esto. Porque el cuerpo moral pues, es una presencia perpetua en las cabecitas de las hijas de Felipe, ya lo sabéis, y también porque el cuerpo moral nos parece como el espacio idóneo para pensar desde el barroco en las posibilidades de un cuerpo que está siempre adaptándose al medio con el que se relaciona, que está en constante contacto con él. Y la segunda cosa en la que pensamos, cuando empezamos a sopesar el reverso oscuro y disciplinante del fitness, pues fue en los predicadores, amigas. ¡Epa! Ni más ni menos. Porque lo creáis o no, los predicadores tenían mucho, pero mucho, de entrenadores de CrossFit perturbados, chillándose unos a otros desde sus tratados, las directrices de un entrenamiento somático rigurosísimo. Eran un poco, pues eso, tu entrenador de CrossFit que te dice familia y culetes, pues lo mismo. Esos eran los predicadores, lo creáis o no. Hemos venido aquí a demostrarlo. Tal cual. Ahora, lo que se nos viene ahora es, mientras digerimos, demostrar esto, que no es poca cosa. La premisa, entonces, porque hemos dado muchos tumbos, la premisa es que después de este episodio seáis plenamente conscientes de por qué un predicador barroco
es el equivalente a un entrenador de CrossFit de hoy. Y ya está. Y ya está, esa es Y la con eso os premisa. podéis acostar tranquilas durante las 2 semanas que dure pues el tiempo de este episodio. A ver, de esas 2 intuiciones sobre el fitness climático y lo que se nos venía a la cabeza, nace este extraño episodio que va a ser pues, un surtido de rituales de adaptabilidad barrocos, hibridación de exigencias y saberes, exigencias del CrossFit y demás. Poner a prueba nuestros propios cuerpos, aquí no, porque al menos no nos estamos moviendo, pero desde luego va a ser duro porque estamos muy cansadas. Y hablar también de sudores te genera sudores propios. En fin, de sudores, de braceo, de meneos, del modillo de decir, de los mandatos del sermón. Y esperamos, bueno, pues que sea un felicísimo episodio el Púlpito Gimnasio Dispositivo en diálogo con Clima Fitness. Las hijas de Felipe, un podcast de Ana Garriga y Carmen Urbita, producido por Podium Podcast. Todo lo que te está pasando a ti ya le pasó a alguien en los siglos XVI y XVII. Púlpito, gimnasio y dispositivo. A ver, Ana, yo ahora te sugiero que hagamos algo que va a parecer un poquito insólito, llámame atrevida, pero te propongo que hablemos de Grimes. ¡Wow! Esto me deja perpleja. A ver, por si alguna de vosotras ha olvidado quién es Grimes o es demasiado joven para recordar con nitidez el año 2012, Grimes es una cantante canadiense que se hizo famosísima en el 2012 con un disco bastante guay que creo recordar que se llamaba Visions. A mí me gustaba mucho aquel disco. Pero claro, siempre se atisbaron en ella como unos indicios de descerebramiento, porque ella arrastró en todo momento un aura como ciberélfica, demasiado acuciada. Por favor, mucho cuidado con lo élfico, porque puedes acabar... A mí me gusta lo élfico. Pues ten cuidado, Ya, tú es que tienes todas las papeletas. Todas las papeletas para dar un viraje como el de Grimes. Estoy ahí. Claro, todas estas sospechas de descerebramiento de Grimes se confirmaron cuando en 2018 empezó una relación delirante con Elon Musk, con quien tiene 3 hijos llamados... El primero se llama XAE-A12, el segundo se llama Exadark Siderae y el tercero se llama Technomechanicus, al que familiarmente parece ser que lo llaman Tau. Es decir, que están los dos, Elon Musk y Grimes, como un absoluto silbo. Technomechanicus. Bueno, pues esta chaladita, su especie de sirena ciberpunk post-antropocénica, en julio de 2019, y por eso vengo yo a hablar de ella, publicó en Instagram una foto en la que ella anunciaba una nueva colaboración con la marca Adidas y en el texto al pie te contaba en qué consistía su régimen de entrenamiento. Era como que la marca le preguntaba por su rutina de deporte y ella respondía. No busquéis el post anuncio, porque en realidad Grimes lo borró poco después, pero desde aquí os vamos a regurgitar pues, aquel delirio de Grimes porque nos conviene recordarlo hoy y no olvidarlo Ya nunca. Sabéis que todo siempre llega Siempre. al mismo puerto barroco. Voy a ser ventrílocua de Grimes. Adelante. No come foie Grimes, seguro. Hombre, no come nada. No, ni lo ha olido. Mi entrenamiento tiene un acercamiento 360 grados. Primero, mantengo una rutina celular con la que maximizo la función de mis mitocondrias con suplementos como la nicotinamida, el acetil-L-cartinina, el magnesio y demás. Esto ayuda a promover el adenosin-trifosfato y es increíblemente visceral. Después, paso entre 2 y 4 horas en mi tanque de aislamiento sensorial. Claro, aquí yo y muchas de nuestras oyentes, como buenas fanáticas de lo conventual, quizá os estéis imaginando a Grimes todos los días recluyéndose como una monja emparedada, entregándose a la vida anacorética como Yuta, la mentora de Hildegarda, que jamás salió del huequito en el que habitaba. Pero no, amigas. Los tanques de aislamiento sensorial o flotariums, que seguro que muchas ya lo sabéis, son unos tanques llenos de agua salada, muy densa y calentita, que pretende simular la densidad del mar muerto, donde se meten las celebrities para estar tranquilísimas y apagar el cerebro un ratito. La verdad es que no suena nada mal, ¿eh? Yo me metería de cabeza ahora mismo. Pero de cabeza. Y cerrabas el tanque. Sí.
Y si te he visto, no me acuerdo. Flotariums es que suena bonito, suena narcótico, me gusta. Bueno, pues Grimes cuenta que pasa, y ella sigue, entre 2 y 4 horas en mi tanque de aislamiento sensorial que me permite astrodeslizarme a otras dimensiones, pasadas, presentes y futuras. Claro que sí, Grimes. Eso pasa. Por las tardes tengo una sesión de 1 o 2 horas de lucha de espadas con mi entrenador y juntos repasamos los movimientos fundamentales que trabajan los abdominales oblicuos, los estabilizadores del core y los tríceps. Para relajarme, después de esto, camino entre 30 y 45 minutos por una pendiente inclinada a 7 km por hora. Después paso 45 minutos estirando antes de encaminarme, por fin, al estudio, con mi mente y mi cuerpo en su cumbre de funcionamiento, con un objetivo neuroplástico de entre 57,5 y 71,5 APHC. Yo, a ver, ni idea de qué quiere decir esto, pero por si acaso ella te aclara. Sigue. Es mi rango preferido para mi grupo sanguíneo. He equipado mi estudio de luz con luz roja en su mayor grado, como una sauna de infrarrojos gigante. Después, esto me encanta, después viene Hannah, pues una tal Hannah, y tenemos una sesión de gritos durante 20 o 25 minutos mientras hiervo el té de miel que maximiza el desempeño vocal. También he eliminado toda luz azul de mi visión a través de una cirugía experimental que retira la lámina superior del globo ocular y la reemplaza con un polímero ultra flexible que mi amigo y yo desarrollamos en el laboratorio este invierno como método para evitar la depresión estacional. Me voy a dormir con el humidificador encendido. Me encanta que es lo único normal, o sea, lo que hace al final, menuda cabeza. Debo decir que de esta minuciosísima rutina me quedo sobre todo con esa tal Hannah con la que tiene las sesiones de gritos que le cobrará, un ojo de pato. A ver, es que realmente hacer cualquier cosa excéntrica para los ricos es seguro de vida, porque cualquier cosa te la van a pagar. Exactamente. Pero en realidad, amigas, claro, esto sucede porque todo lo demás pues no termina de sorprendernos a nosotras, porque nos recuerda muchísimo a los rutinarios malabares somáticos que el mismo Cristóbal Méndez, el del libro del ejercicio corporal de 1553, aconseja desde su tratado. Pero tal cual. Calcadito Cristóbal Méndez. Por ejemplo, él habla de cosas que seguro que habrían seducido muchísimo a Grimes, como por ejemplo: y así se tiene por muy bueno meter los ojos en las mañanas en agua caliente y tenerlos ahí algún tiempo y abrirlos después hacia el aire. Enjuagarse la boca en las mañanas con aguardiente o vino muy antiguo o mascar cosas calientes como clavos, canela y almáciga. ¡Qué barbaridad! Cada mañana tomen un grano de sal blanca y refriéguense los dientes con él o con un poco de mirra que les trae muy gran provecho. Y estando en la cama, pidan un poco de vino muy oloroso y mojen un paño en él y refriéguenselos debajo de los brazos y las partes bajas y entre los dedos de los Esto pies. es una cochinada. Guarrería. No hagáis eso. Hase de mirar que para que las superfluidades del cuerpo de todo se mundifiquen y se expelan del cuerpo, no podrá sino por una de 4 maneras: o con provocar vómito, o consagrar, o purgar, o daros con que orinéis y sudéis mucho. Él te lo cuenta. Que se mundifiquen, aclaramos, es que se limpien, que se higienices. Hay que mundificarse y en eso estamos a favor, pero no con vino ni aguardiente, en fin. Que no nos escuche Grimes porque, a ver, yo no sé en qué instante de sus días saturados de microfitness podría incrustar la purga de superfluidades o las friegas de vino esta criatura, pero en fin. Lo importante, amigas, es que entre su gimnasia farmacotecnoprotésica y el fitness higiénico evacuatorio de nuestro médico de cabecera del siglo XVI, a ver, hay una fe compartida en la mutabilidad del cuerpo. Eso está ahí. Ay, es que espectacular. El mismo cerebro. Basta. Sí. Qué miedo. ¿Está sucediendo? Es como algo. Nos estamos mezclando como en Dragon Ball un momento. Nos tocamos los dedos índices y se une la hija de Felipe Dios Poderoso. A ver, ha sido muy fuerte este momento. En fin, en su artículo Planet Fitness, amigas, hay un artículo de Igor Bravado y Miles Jertlet que nosotras no conocíamos, pero gracias a la exposición Clima Fitness la hemos conocido. Es un artículo suyo que se llama Planet Fitness y ellos citan los hábitos chifladitos de Grimes y sostienen que tanto en los discursos culturales y políticos como en el imaginario popular, la anatomía humana nunca antes ha estado tan sujeta a modificación y regulación como lo está hoy. Pero a ver, vosotras, carísimas oyentes, que nos habéis escuchado hablar sin parar, como papagayos, de la teoría del cuerpo humoral y de la fisiología neogalénica,
os sumaréis seguro al escepticismo pues, con el que leímos esa frasecita del artículo nosotras, que por lo demás es maravilloso, porque sabéis muy bien que nada existe más perpetuamente modificable que un cuerpo barroco, con sus flujos y reflujos de humores y fluidos que están siempre sostenidos en un precario equilibrio calórico. O sea que una vez más, todo lo que te esté pasando a ti, incluso, cuidado, todo lo que le esté pasando a Grimes ya le pasó a alguien en los siglos XVI y XVII. Esto es así. Pero claro, si Grimes se entrega feliz y exaltada a la fe de sobrevivir como a la inestabilidad climática planetaria, ejercitando toda esta adaptabilidad del cuerpo, hay que decir que nuestras personitas del barroco no siempre sentían tanta inclinación y desenfado por los vaivenes humorales. De hecho, es que esto, claro, da mucha ansiedad, el cuerpo humoral. Que el cuerpo se concibiera como poroso, porque poroso no solo eran los conventos, los cuerpos barrocos lo peor eran que te muy podían hacer a porosos, ti. vulnerables y estaban en perpetuo intercambio con el exterior, pues claro, esto daba muchísima ansiedad barroca. El inglés John Donne, que por cierto hemos encontrado, es que da mucha ternura, hay un retrato de John Donne ya post-mortem y sale literalmente como una monja coronada, o sea, le han hecho un tocadito que da una lástima y una ternura. Tiene los ojitos cerrados. Da mucha ternura. Pues bueno, John Donne, que como todos los ingleses premodernos, pues tenía mucha ansiedad con todo, en un sermón de 1623 decía muy solemnemente que todo hombre es una esponja. Y Carmen, esa imagen, yo creo que incluso para alguien como tú, que tienes mucha menos hipocondria que yo, pues puede ser todo un tormento. Me parece tormentosa la imagen. La imagen del cuerpo como esponja, pensadlo. Como que se te escapa todo, te entra cualquier cosa. Claro. Y las esponjas aparte son súper antihigiénicas, Sí, o sea, eso no es es verdad. algo que apetezca. Atrapa bacterias. Claro. Sí. Entonces, la continua solubilidad del cuerpo humoral era una función de economías interiores y exteriores que estaba repleta de peligros. Porque los cuerpos estaban rebosantes de humores, pero su cantidad, composición y comportamiento no eran para nada fijos, sino que dependían del día y la hora, de la estación del año, de la comida y del aire. Además, podían circular por el cuerpo y comunicarse con mayor o menor eficiencia. O sea, tus humores internos se comunicaban entre sí. Tenéis una tesis ya en humores. En humores. El elemento clave eran el calor, que favorecía la solubilidad, y el frío, que la reducía. Todo dependía también de la capacidad del cuerpo para transpirar, evacuar, intercambiar elementos con el aire y el agua de su entorno. O sea, es un cuerpo trabajando sin parar y en relación constante con el medio. Demasiadas variables. Yo es que me pongo muy nerviosa de pensarlo porque, pues imagínate aquí estar grabando este podcast, charlando, haciendo la digestión y que te pases de incremento calórico y ya otro desequilibrio humoral con todo lo que eso conlleva, que no es nada, luego a sangrarte o cosas. Venga desbarajustes, venga purga de pronto, ¿no? John Donne es la pesadilla de toda buena hipocondríaca, como decías, pero yo creo que su intención, soltando esto de la esponja que tanto nos desestabiliza, yo creo que era buena y pedagógica en el fondo. De hecho, él perseveró. De hecho, escribió también un poema en el que se recreaba un poquito más en esta idea. Decía, ningún hombre es una isla, entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo, que viene a ser lo mismo. Eres una esponja, no estás separado de nada de lo que te rodea. A ver, puede sonar bonitísimo, pero claro, a nivel fisiológico, pues eso, cuidado, viene a significar que al depender los mecanismos del cuerpo humoral de esa regulación interna de la temperatura, cualquier cambio micro y macroclimático te podía trastornar el cuerpo más que un yogur caducado, más que comer demasiado foie, que creo que es lo que me ha sucedido y no estoy pasando bien. Me encanta bien. que tu gran drama sea comer demasiado foie. Ostras, Carmen. Es que he comido demasiado. A ver, os vamos a soltar otro nombre aquí. De todo vuestro manojito de hombres, señores británicos barrocos que hemos ido mencionando y que seguro tenéis apuntados en algún lugar, ahora viene a aparecer Robert Barton. Robert Barton, ya lo sabéis, el autor del Tratado sobre la Melancolía, del que también nos hemos hablado muchas veces, siempre que podemos lo hacemos. Pues en ese mismo tratado, Robert Barton advierte, por ejemplo, que si uno pasa más tiempo del ordinario en la bañera, entra ahí demasiado a menudo o en momentos impropios para la estación, pudrirá los humores de su cuerpo. Es que los peligros de la porosidad son reales. El flotarium de Grimes en realidad le parecería una insensatez a Robert Barton. Normal. A ver, aparte de hacerte una pasita, pues es que Claro. imagínate que se te pudren los humores. Robert Barton era el que se parecía muchísimo a Dani Rovira, ¿no? Hubo oyentes que así lo identificaron vieron. Lo ese digo parecido. para que os ubiquéis. La verdad es que una vez que lo ves no puedes parar. Una vez ya solo ves a Dani Rovira. Ya está. Claro, entonces imaginad con todo esto que os acabamos de contar, imaginad el pánico humoral
que cundió entre pues, esas hordas de castellanos que aterrizaron en el continente americano como elefantes en una cacharrería y se encontraron con que estaban exponiendo ese cuerpo con ese equilibrio tan precario a un nuevo clima, una comida desconocida, un entorno completamente ignoto para sus humores. Un jaleo. Se quedaron desbarajustados, se quedaron desnuditos ante el nuevo entorno. Esto en realidad es bastante curioso. Hay un libro, amigas, que, para los ratitos de metro, ¿por qué no?, que se llama algo así como, porque está en inglés, pero la traducción sería algo así como La máquina de esculpir, cultura física y política del cuerpo en la era del imperio. Aunque nos pueda quedar un poquito anacrónico o remoto, porque su autor, Michael Anton Butt, en realidad habla del imperialismo británico y de cultura decimonónica, pero la comparación nos viene estupenda y ya sabéis que si hace falta ponerse decimonónicas un momento en este podcast, nos ponemos. Y además, si nos habéis comprado, es que nos compráis cualquier cosa. Ya, la Así verdad, que ya sois unas oyentes maravillosas. podemos seguir perpetrando anacronismos. Bueno, pues el autor de La máquina de esculpir habla de una nueva cultura del cuerpo que empieza a concebir su mutabilidad y su adaptabilidad al nuevo territorio por colonizar en términos de fortaleza. El superhombre, Hyperman, ¿no? Es como el cuerpo que coloniza, es un cuerpo que se imagina vigoroso, corpulento, fuertote. Y claro, pensaréis, ¿qué tendrá esto que ver con el cuerpo de los conquistadores del castellanos del siglo XVI, que daban todos muchísima pena porque eran unos absolutos alfeñiques? Pero muchísima, aunque la imagen que se tiene muchas veces no sea esa, porque existe, sobre todo en ciertas esferas enajenadas, pues una nostalgia con la que seguro que os habéis topado, bastante ruborizante por el mito como de la estética del conquistador castellano. Pues un empeño en cultivar barba cerrada y viril, muslos hipertrofiados y accesorios corporales de ese tipo que seguro se están haciendo pensar ahora mismo, como a nosotras, en la ya famosa foto de Santiago Abascal. Esa foto de él aventurero y épico en la cumbre de una montaña. ¿Sabes la que te digo? Sé perfectamente. Que está ahí como al filo de la montaña. Es que la tengo en la cabeza, tristemente. Está él atisbando alguna frontera por conquistar en unos pantaloncitos muy adecuados para exhibir el instrumento muscular del delirio imperialista, que es lo que está haciendo. Vale, pero contra la mitología, amigas, ya sabéis que nosotras os traemos la verdad más verdadera de las voces del barroco. Nosotras objetivas. Nosotras siempre. Y lo cierto es que esas voces, esos cuerpos, estaban en realidad completamente apocaditos y temerosos. O sea, que nos cuelen, aunque hicieron auténticas barrabasadas, que nos cuelen la imagen de estos como dignos conquistadores fortachones. No. Tenían pánico a sus propios cuerpos. No asumían la naturaleza adaptable y mudable del cuerpo desde la fortaleza, como estos señores decimonónicos, colonialistas ingleses, según cuenta este libro que os decíamos, sino desde su vulnerabilidad. Es verdad que hubo quienes, como por ejemplo el cosmógrafo e ingeniero hidráulico Enrico Martínez, que es un señor que merece episodio. Merece mucho episodio. De hecho, cuando estuve en México el verano pasado, tiene una estatua en el Zócalo. Te mandé una foto, creo. Tiene una estatua en el Zócalo, en el lateral de la catedral. Me alegra mucho porque eso. Porque él hizo desagües, ¿no? Claro, él, fue en parte artífice de parte del desagüe de México, pero no salió muy bien. Era un poco chapuzas, su ¿no? relato Manolo y Benito. Digamos que es un poco relato de fracaso, el suyo. No precisamente de éxito, pero me alegra, me consuela un poco que haya allí, que tenga su rinconcito en el Zócalo. En fin, él no se espantó tanto ante esas inevitables mutaciones de un cuerpo trasplantado y se limitó a constatarlas, incluso casi hasta admirarlas. Por ejemplo, en el repertorio de los tiempos e historia natural de esta Nueva España que él escribió, dice: los que vienen de otros climas, con nuevos alimentos, crían nueva sangre. Esta produce nuevo humor. Y el nuevo humor, nueva habilidad y condición. O sea, de pronto aquí es una mutabilidad, un cuerpo mutante que, mira, se adapta, bien, funciona, aprende a manejarse con nuevos humores. Bueno. Ahí está. Aprovecho aquí esta pausa para decir que quizás algún día joder, madre mía. Hemos comido demasiado. Ya sabéis que nosotras nos sacáis de nuestras ramitas, rábanos y tubérculos. De nuestros 4 rábanos y no estamos bien. Ahondaremos en el homoerotismo filofascista que pueden suscitar esos pantaloncitos tan sospechosamente cortos de Abascal y lo pondremos en relación con el barroco porque este es un episodio que nos viene rondando, los pantaloncitos cortos nos vienen rondando la cabeza desde hace tiempo. Claro, además de temidas enfermedades, se creía que la mudanza a un nuevo clima podía dar rienda suelta a muchas otras transformaciones mucho más peligrosas que las enfermedades por indeseadas y por impredecibles. Por ejemplo, Carmen. A ver. El cosmógrafo y cronista real, Juan López de Velasco, al que seguro que tú conoces muy bien por su papel en el reinado de Felipe II, él en 1570, estamos ya a estas alturas de este podcast, nuestras oyentes, Carmen, saben perfectamente que siglo XVI hay como cierta coherencia tal y en el XVII es ya todo...
explosiones. Y los años entre que están ahí como en los límites entre uno y otro, un jolgorio, una locura. Un jolgorio. Entonces aquí todavía estamos en 1570 y Juan López de Velasco explicaba bastante aterrado, o sea, yo siento miedo en sus palabras, dice: los españoles que pasan aquellas partes, es decir, América, y están en ellas mucho tiempo, con la mutación del cielo y del temperamento de las regiones, aún no dejan de recibir alguna diferencia en la color y calidad de sus personas. Pero los que nacen de ellos, que llaman criollos, y en todo son tenidos y habidos por españoles, conocidamente salen ya diferenciados en la color y tamaño, porque todos son grandes y la color algo baja, declinando a la disposición de la tierra, de donde se toma argumento que en muchos años, aunque los españoles no se hubiesen mezclado con los naturales, volverían a ser como ellos, y no solamente en las calidades corporales se mudan, pero en las del ánimo suelen seguir las del cuerpo. ¡Wow! López de Velasco, pues aparte de racista, como eran todos en el siglo XVI, está verdaderamente preocupado de que el clima está apoderándose de los cuerpos de los españoles que llegan a América. Pero claro, recordemos que, como decía el famosísimo tercer médico de la tarde, y llevamos como 15 minutos de Hay mucho episodio, médico y mucho predicador hoy. Como decía el famosísimo médico Helkia Kruk, el cuerpo era transpirable y transfusible. Qué bonito eso. Eso es súper bonito. Si me dices transfusible, me molesta menos que esponja. Claro. Anda, la tía. Transfusible es una palabra preciosa. Entonces, claro, pero es normal que con esta idea de un cuerpo transpirable y transfusible, al pobre López de Velasco pues le asustase tantísima humedad, tanto calor, tanta lluvia torrencial. ¿Te ibas a quedar por dentro? No te ibas a quedar bien. Así normal que conquistadores, misioneros y predicadores vivieran pues con el miedo continuo a que los nuevos aires, que la nueva tierra y sobre todo esto también, una nueva comida, transformara sus cuerpos barbudos europeos y supuestamente repletos de bilis amarilla, que era el humor que propiciaba el carácter pues decisivo, ambicioso, conquistador, que lo convirtiera en cuerpos mansos, empapados de flema, que la flema, ya lo sabréis, amigas, era el humor de los caracteres flemáticos y los cuerpos imberbes. Estamos hablando de la barba en estos últimos episodios por encima de nuestras posibilidades. Y sin embargo no tenemos todavía episodio de la barba. ¿Cómo puede ser Luego eso? Que si no se nos van a acabar los temas, pero ¿cómo va a ser posible, no? En fin, ya sabéis que si el barroco se inventa problemas, enseguida encuentra instrucciones y mandatos para remediártelos. Eso es así. Y claro que hubo pues toda una caterva de predicadores que desde púlpitos y tratados asediaron a todos los recién llegados a Nueva España con estrictos mandatos de adaptabilidad al nuevo entorno. Pedro de Feria, por ejemplo. Bienvenido, Pedro de Feria. Hola, Pedro de Feria. Dominico y obispo de Chiapas se entrometían los humores en uno de sus sermones. Decía: cuando algún hombre tiene alguna enfermedad corporal, todo esto predicando. De pronto en el púlpito. Hoy he visto un predicador en el metro. Qué casualidad. Bueno, y luego te haré otra pregunta sobre esto. Me lo ha dicho. Es que es casualidad, ¿eh? Cuando algún hombre tiene alguna enfermedad corporal, tiene necesidad de tomar alguna purga para echar los malos humores que causan la enfermedad. Esto era, la verdad, conocimiento basiquísimo. O sea, tampoco Pedro de Feria se había roto la cabeza, pero bueno, ahí lo metió. Más allá de preocuparse por las almas de los feligreses, se preocupaba por sus humores y su adaptación al nuevo entorno. Tampoco faltaban, por ejemplo, en las homilías, pues imperativos de mutabilidad, claro, para las poblaciones nativas. Esto también, Bernardino de Sahagún, que era un misionero franciscano, pronunciaba en náhuatl, porque predicaba en esa lengua, un sermón en el que explicitaba el fitness alimenticio y humoral que debían seguir las poblaciones nativas para que de alguna manera sus cuerpos mutaran, felizmente para él, en cuerpos europeos. Es que es fortísimo esto. Os haréis como ellos, es decir, como los europeos, si coméis sus alimentos y si os ocupáis de vuestro cuerpo como ellos se ocupan. Increíble, ¿eh? Pesado, Bernardino Sahagún. Carmen, te voy a hacer una pregunta porque nos hemos salido mucho. Estamos saliendo, odio esta expresión, pero estamos saliendo mucho de nuestra zona de confort en este episodio, porque estamos hablando de cosas de las que en realidad, más allá del cuerpo moral, que ya sabéis que es el Imperio Romano de las hijas de Felipe, no estamos hablando de nuestras cositas. Así que te voy a hacer una pregunta. Tú, Carmen, ¿con cuánta frecuencia piensas en el Concilio de Trento? A ver, pienso en el Concilio de Trento. A ver, pienso más que en el Imperio Romano. ¿Qué piensas? ¿Cero? Que no pienso nunca, realmente, pero menos que en el Escorial.
Claro que es todo para ti. A ver, la cosa sería, no pienso a cada segundo en el Concilio de Trento, pero sí cada día de mi vida. Porque Carmen sí piensa cada segundo de su vida en el Escorial. Claro, Esto eso no sí. lo podéis perder de vista. Eso sí, por cierto, esto lo tengo que decir. Cuéntalo, ya sé que vas a contar. Es que conocí el otro día a un chico encantador, majísimo. No recuerdo su nombre ahora mismo porque soy pésima para los nombres, a menos que sean barrocos. Pero manifiéstate, porque me contó que fue con amigos al Escorial el 1 de noviembre esperando ver las reliquias. Esas puertas siguen sin arreglarse, Patrimonio y los agustinos siguen sin ponerse de acuerdo, pero fueron a recrear los momentos de cruising, esos momentos felizmente homoeróticos entre José de Sigüenza y Felipe II. Sois los mejores. Sois la mejor gente. De verdad que sí. Bueno, en fin. Normal que pienses a diario en el Concilio de Trento y, queridísimas oyentes, deberéis todas pensar a diario en el Concilio de Trento porque sin la Contrarreforma este podcast no habría podido existir. Yo me atrevo a decirlo. Carmen, ¿tú estás de acuerdo? Totalmente. Sin la Contrarreforma este podcast no habría podido existir, así que os pedimos, por favor, que mientras escucháis este episodio o después, os vamos a hacer un llamamiento peculiar, que es que os bebáis unas cervezas en agradecimiento al triste insulso de Lutero por sembrar la semillita que causaría la explosión del delirio católico en nuestros siglos más favoritos. Empodera, hablar del Concilio de Trento. Empodera sí. muchísimo hablar del Concilio de Trento. Lo recomendamos muchísimo. En los 18 años que duró el concilio, que son los que van, son muchísimos años de concilio. Pero no tantos como la construcción del Escorial, pero ahí. O sea, casi se podría haber construido un Escorial o hecho una tesis de las hijas de Felipe en el mismo tiempo. Madre mía. Bueno, es que es que me dan escalofríos. En los 18 años que duró el concilio, que son los que van entre 1545 y 1563, pues dio tiempo, os imaginaréis, a apuntalar muchísimas cosas, todas las que sostienen este podcast. Y entre ellas, un decreto sobre predicación que se aprobó en la quinta sesión, es decir, muy rapidito, el 17 de junio de 1546. No te voy a leer, Carmen, uno por uno, los decretos sobre predicación en latín, porque quizá pues la gente ya se baje del carro de este podcast y porque, como bien sabes y sabéis todas, alardeo como Santa Teresa de no saber casi nada de latín. Yo tampoco. Primera mención a Santa Teresa, importante. Pero lo que nos interesa aquí, yo os lo resumo, es que la predicación se convirtió en la tarea principal de los eclesiásticos para engatusar a los feligreses. Eso es muy importante, que os vaya, o sea, tenéis que saber unas cuantas cosas básicas y esa es una. Juan Luis Vives, amigas, que lo recordaréis, él murió antes de todo este revival de la predicación, se perdió el hype. Pero le habría gustado verlo, porque claro, en su momento él detestaba a los predicadores, los ponía por el suelo, a los predicadores de su tiempo, porque según él tenían muchísimas carencias. Eran unos tubérculos insípidos, o sea, estaban descoordinados. Como monitores de CrossFit no habrían valido nada, no habrían durado un suspiro. Él decía... Bueno, es que esto es un atajo de... Me encanta porque hay varias... Juan Luis Vives. O sea, Juan Luis Vives es maravilloso. Me empecé a leer la biografía que te dije, José Luis Villacañas, pues no siguió la cosa, porque me regalaste una de Agatha Ruiz de la Prada. Y claro, Juan Luis Vives, Agatha Ruiz de la Prada. Ya, pues, a ver. ¿Qué vamos a hacer? Pero me gusta muchísimo. Leer esta sarta de insultos me encanta. Venga. Incompetentes, sin experiencia de la vida y peor aún, carentes de sentido común. Desconocen por completo la naturaleza de los afectos humanos y cómo moverlos. Ni conocen qué palabras ni qué género de oración han de aplicarse a qué clase de asuntos. Tienen sentencias de plomo, frías, desmayadas, indolentes, que más aplanan los ánimos que los excitan. Recogen argumentacioncillas que cosquillean a veces, pero que nunca hieren ni matan. La disposición deslavada y derramada. No dicen cosa en su lugar propio. Su acción es destemplada, ninguna cosa va condicionada por la materia o la oportunidad. Ni en la voz, ni en los ojos, ni en el semblante, ni en las manos, ni en los dedos, ni en el gesto, ni en la postura de todo su cuerpo. Todo lo cual lo tienen tan conocido como si les importase un bledo, y que no tiene importancia en que mientras hablan dan saltitos vivos como un azogue o estén sentados con gravedad. Por favor, ¿podemos pensar en Juan Luis Vives escribiendo les importase un bledo? Es que, a ver, supongo que, me pregunto yo, ¿escribiría esto en latín? Probablemente, y esto es una traducción. Carmen. Es que yo, a ver, sí. Me llamaba poderosamente la atención quizás lo de les importase un bledo, no creo. Sí. También Juan Luis Vives aborrecía muchísimo también a los feligreses que iban a las iglesias a ver los sermones a los que juzgaba de apáticos, abúlicos, distraídos, ausentes, ignorantes, incultos, de manera que los hablan tienen que repetir muchas veces lo que dijeron, no solamente porque se hinque y quede clavado en la memoria, sino por metérselo en la mollera que lo entiendan. Si algo dicen que tenga una mayor sutileza que la regular, si no se detienen en explicarlo y desmenuzarlo, con lo cual se pierde la gracia y la fuerza del discurso, habrán clamado en el desierto o habrán dirigido la palabra a un sordo.
Si dijere algo con intención, si no lo explica lisa y llanamente, habrá perdido lo dicho, y no es menor la pérdida, por cierto, cuando deshonra la venustidad y la belleza y machaca los nervios. Juan Luis Vives, la verdad, premio siempre a la persona más gruñona del siglo XVI porque de todo le molestaba, las nodrizas, la leche, la astrología, los predicadores. Pero los talleres de los artesanos le parecen súper bien, y eso nos gusta. Mini punto para Juan Luis Vives de que le gustasen los talleres de artesanos. Quizás Juan Luis Vives hubiera sido menos puntilloso si hubiera llegado vivo al siglo XVII. No tuvo esa suerte. Cuando, claro, ninguna tuvimos esa suerte, cuando los sermones se convierten por fin en espectáculos masivos, claro. O sea, en la Super Bowl de la época. Y están cada vez más contagiados por las formas literarias y dramáticas barrocas. Entonces, y la consecuencia directa es que se acercan mucho más a la vanidad, la inmediatez, el impacto, alboroto y aplauso del teatro que a la sobriedad dogmática que se esperaría de una prédica católica. Benito Carlos Quintero, otro nombre, otro señor. Benito Carlos Quintero, en un librito de 1629 titulado Templo de la Elocuencia Castellana, denuncia que las iglesias ya son directamente pues teatros, que mejor llámese al predicador entretenido, su púlpito tablado, su sermón entremés, no se toque al campana sino tamboril y un enseñar al pueblo a buscar los templos como teatros. Qué pasivo-agresivo, ¿eh? Súper picado. Sí. En fin, de todo este showbiz de los púlpitos y de esta vanidad de los predicadores se quejaba ya, pues ¿quién se iba a quejar? En su libro de la vida. Mi Santa niña. Teresa. Segunda mención. Esperamos que estéis yendo a ver la película de Paula Ortiz sí, sin corriendo. parar. Nosotras la queremos ver una segunda vez. Sí. Porque nos quedamos con ganas de repetir. Bueno, pues ella se declaraba siempre fanática y yonki de los sermones, aficionadísima, como decía ella. Claro, a ver, Santa Teresa era aficionadísima a los sermones, pero en cuanto puede en el libro de la vida se empieza a quejar de que si predican con demasiada vanidad, que si hay que aborrecer el mundo. Pero claro, Santa Teresa, las cosas no funcionan así. Para que los sermones funcionaran, para que el público se sintiera atraído hacia la disciplina virtuosa que supuestamente palpitaba detrás de cada sermón, los predicadores no podían por menos que engrandecerse y que esmaltar su discurso, pues, con cositas seductoras, modulaciones de la voz, claro, gestualidades exageradas que lograran retener la atención del auditorio, porque nada era peor para un predicador que ver a su auditorio dando cabezadas, bostezando o directamente sumido en un sueño profundo. Imagínate, desde el púlpito viendo ahí las cabezadas. Para un predicador eso es horrible. Bueno, y para cualquier cumplidora de lo pedagógico o lo performativo, porque no sé si a ti te pasaba, a mí hasta ahora no se me ha dormido ninguna criaturilla en una clase, aunque sí una vez me apareció una en pijama y con el cuenco de leche y cereales, pues dispuesta a escuchar la leche como, pues no sé, como quien se pone la radio en el desayuno. ¿A ti te ha pasado? ¿Te has visto lidiando con la gestión del aburrimiento de tus polluelos? A ver, en clase en Estados Unidos lo de que viniesen a las 9 en pijama y con los cereales era el orden del día. Yo creo que sí se me ha dormido alguno en clase, ¿eh? Y he hecho lo más razonable que era ignorarlos. Claro. No voy a dejarlo dormir, criatura. No voy a ponerme a despertar. No. Yo aquí no he venido a despertar a nadie. No. Sí, yo esto ya me lo sé. La seño. Es que Ana es muy profe, esto ya me lo sé. Tú sí, sabrás. Esto ya me lo sé. En un artículo, hay un artículo estupendo para hablar de muchas cosas y una es la emergencia del aburrimiento en el siglo XVI y el artículo se titula Sleeping in Church, predicación, aburrimiento y la lucha por la atención en la Europa premoderna. Y en él, el historiador Daniel Jute hace un recorrido graciosísimo por el aburrimiento en las iglesias. De verdad que es desternillante. Cuenta, por ejemplo, que esto me ha hecho muchísima gracia, que Isabel Carlota del Palatinado, que os invito ahora mismo a que la busquéis. Otro nombre de Lola. Isabel, este sí que es súper de Lola. Isabel Carlota del Palatinado, cuñada de Luis XIV, claro. O sea, no hay nada más de Lola que ser cuñada de Luis XIV. Esto es muy a finales del siglo XVII, relata en sus cartas desde Versalles que ella iba a la iglesia directamente cuando no lograba conciliar el sueño de otra manera. La indolencia versallesca es que es insultante. Isabel Carlota del Palatinado era la indolencia versallesca hecha persona. Escribe. Dice en una carta a un familiar, le dice: me parece imposible escuchar sermones sin dormirme. Un sermón es verdadero opio para mí. Hace poco tuve unas toses terribles y no pude conciliar el sueño por 3 noches seguidas. Entonces recordé que siempre había caído en un sueño profundo al acudir a la iglesia en cuanto empezaba el sermón o en cuanto las monjas comenzaban a cantar. Decidí visitar un convento donde sabía que iban a predicar. Apenas las monjas comenzaron a cantar y caí dormida a las 3 horas que duró el servicio. Tía. Al salir me sentía recuperada. Lo dice además con una arrogancia. Es su flotarium, el convento.
¡Qué tía! Es totalmente su flotarium ir a escuchar un sermón. A ver, a mí todo esto no me extraña porque según un jesuita llamado Juan Bonifacio... Se lo hizo un jesuita. Sí, lo hizo un jesuita. La inmovilidad de los predicadores franceses era sumamente aburrida. Él decía que parecen estatuas parlantes. Pero claro, España no es Francia, queridísimas oyentes. Como si no lo sabíais. Pero claro, para prevenirse de dormilonas insolentes como Isabel Carlota del Palatinado, en España los púlpitos se convirtieron en despliegues performativos sin precedente. Para el mismo Juan Bonifacio jesuita, en España los predicadores se movían tanto que parecían saltimbanquis o sacamuelas. Entonces, claro, frente a la misa, es que imaginaos el tedio de una misa que se ofrecía en el altar en latín y de espaldas, el sermón se hacía en castellano de cara al público y gritando. Será una recreación golosísima. Claro, seguro que con muchos predicadores con pluma y bien movimentados. Eso como tenía que ser. A ver, las amigas más devotas que nos sigáis desde los principios, os acordaréis, voy a invocar aquí ahora el episodio que hicimos sobre monjas, dinero y TikTok. Y os acordaréis del invitado que se llevó merecidísimamente pues, todo el protagonismo aquel día, la verdad, nos lo robó todo y con todo el sentido, que fue el padre Damián María, misionero redentorista al que podéis escuchar predicar todos los domingos, por cierto, a las 8 de la tarde en la parroquia de San Gerardo, en Aluche, donde sus sermones pues, probablemente conservan gran parte del sentido del espectáculo que el cura fue puliendo en su participación televisiva en el programa de La Voz. Es que esto es fortísimo. Espectacular. No me acuerdo de cuántos seguidores tenía en TikTok, pero no una cosa Millones. escandalosa. O sea, y habla para chavales de todo el mundo sobre pecado y sexo. ¿Eso te acuerdas? Sí, sí. Del No me mismo- mires a mí. del mismo- ¿Te acuerdas, Ana? No iba con esa intención. Realmente. Del mismo modo. A ver, él fue avispadísimo, Damián María, hablando de todo esto en TikTok y de lo que él quiso, porque nos llevó por los derroteros que le dio la gana, la verdad. Él ha sabido encauzar en sus sermones los reclamos del televidente medio, pues de la misma manera los predicadores del siglo XVII no vivían ajenos a reflexiones pues, científico-morales sobre la vista y el oído. Y entonces sabían cómo cautivar. Como decía, el más enrevesado de todos los jesuitas, probablemente Redoble de tambores. Baltasar Gracián, los oídos no poseen unas compuertas que, como los párpados de los ojos, cierran el paso a las mentiras y lisonjas. Así que él empieza a cuestionarse la efectividad de la palabra sola para mostrar un mensaje divino y surge la noción de predicar a los ojos. Esto es muy bonito. Un sermón así, sí, y hasta 24 si me lo Claro, das porque así. si es un predicar con cositas, predicar meneándose, predicar con actores y predicar con el cuerpo, entonces sí. Ci beccavamo nel vendo, sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. A ver, estamos siendo en este episodio muy ventrílocuas, la verdad. Sí, la verdad, más que en cualquier otro. Igual que los predicadores son ventrílocuos de la palabra divina, pues nosotros estamos siendo ventrílocuos de los predicadores y los tratadistas sobre predicación. Entonces ahora mismo os vamos a leer varias cosas que por favor haced un esfuerzo, no creo que tenga que ser muy fuerte porque está todo el movimiento en la palabra, por imaginaros los gestos que estos textos recrean y luego os explicamos. ¿Empiezas tú? Del movimiento de las manos es lo principal que se ha de cuidar, porque las demás partes del cuerpo ayudan a hablar al orador, más las manos parece que hablan por sí. Cierto. ¿Acaso con ellas no pedimos? Sí, ¿Prometemos? también. ¿Llamamos? Por supuesto. ¿Tenemos? Sí. ¿Preguntamos? ¿Negamos? ¿Y mostramos las más cosas que queremos? Claro. Para despertar afectos aún son más eficaces que las voces, porque más mueve el corazón la especie que entra por los ojos que no la que entra por los oídos. La acción de las manos más común en la representación es tener la siniestra sobre el borde del púlpito o un poco más levantada y extender la diestra con proporción en el aire y juntos los dedos índice y pólice y extendidos los otros tres un tanto apartados entre sí. Es que Ana lo está recreando. Me parece un mimo del retiro. Levantar el brazo y la mano hacia el hombro izquierdo y dejarla caer con aire un poco hacia el derecho. Te quiero hacer una No foto. se explica, o sea, en teoría es así. Carmen me está haciendo una foto que luego postearemos si no me puede la vanidad. Está siendo totalmente predicador barroco. Y le obligo a borrarla. ¿De verdad hacían eso? Bueno. Según este tratado, sí. Y continúa. Primeramente, se advierta que no le conviene en todo al orador representar con acciones vivas todas las cosas que quiere significar. Porque qué puerilidad hay mayor que la de algunos que no dicen nada que no sea representándola con movimientos del cuerpo. Si hablan de la curación de un enfermo, se toman el pulso como hacen los médicos. Si hablan de un músico, mueve las manos a modo del que toca las cuerdas de un instrumento.
Si quieren representar el sonido de un clarín, llevan las manos a la boca y moviendo los dedos les falta poco para silbar. Es que lo está haciendo Estas fenomenal. cosas ni aun en un teatro de comediantes se pueden sufrir. A ver, todo esto es un poco el error básico de cuando tienes 12 años y tienes que hacer para la función de fin de curso una canción de Cristina Aguilera y Cristina Aguilera dice mueve las caderas y tú mueves las caderas, bebo un trago y tú haces como que bebes. Eso es como, es evento canónico. Es canónico. Evento canónico como replicar con movimientos lo que ya dicen las palabras y a este señor no le parecía bien. A ver, no, os juramos que con todo este jueguecito no queremos pues, usurpar el lugar de Belén Martí, que Belén Martí es la increíble coreógrafa de manos de la serie La Mesías, que nos ha gustado mucho. Lo que acabáis de escuchar no es sino un acto de ventriloquía, ya lo hemos dicho, de la retórica sagrada y evangélica ilustrada con la práctica de diversos artificios retóricos para proponer la palabra divina. ¿Esto de quién era? Del franciscano Francisco de Amellugo. Hola. Tiene un nombre muy memorable, al menos. Y era un tipo al que hay que reconocerle muchísimo talento coreográfico, muy a su pesar, porque a él no le gustaban, pero no... Textualizar todo esto es una trabajera. No paraba de textualizar lo que no debías hacer, que eso es psicología inversa, no sé. En fin, estas citas aludiendo a tanta floritura gestual solo se entienden en el marco de esa tendencia que alejaba cada vez más el momento homilético, me gusta decir homilético. Es que hay muy pocas ocasiones para decir homilético si no vas hoy a es misa. el día. Hoy es el día. Pues cada vez más el momento homilético se iba alejando del soporte libro, también soporte me gusta, a medida que iba emergiendo el cuerpo como protagonista en la práctica del sermón. O sea, ellos ya era como fuera papeles, que no se nos duerman, solo las manos. Claro, pero tú, Carmen, imagínate que nosotras hubiéramos venido hoy a grabar o cualquier cosa de las que hacemos sin un guión, sin un soporte textual al que aferrarnos. Imposible, nosotras no. Te adelanto que tú y yo, que tras esta apariencia locuaz, desenfadada y alocada... Alocada no. Enfermiza, sí, alocada. Bueno, pues tras esta apariencia locuaz, desenfadada y enfermiza, no somos nadie sin la palabra escrita, pues es más que probable que no hubiéramos sobrevivido a las exigencias mnemotécnicas del púlpito barroco, que no eran pocas. Porque claro, esta desaparición de la que hablabas del libro de las manos del predicador llevó a los oradores a adoptar distintas técnicas de memoria artificial que les ayudaban a fijar el discurso en el recuerdo. Esto es una locura. En el, ¿cómo se llama el artículo? Que se llama Rodríguez de, siempre no sé si un caso Rodríguez se llama de la Flor. Fernández de la Flor o Rodríguez de la Flor. Es que creo que es las dos Fernández cosas. Rodríguez de la Sí. Flor tiene un artículo que no me acuerdo cómo se titula, que explica esto de manera Creo maravillosa. que es el cuerpo del predicador. Algo Debemos así. mucho este episodio, luego Por lo favor. diremos a ese artículo, pero también muchísimo, infinito y muchas cosas, además de amistad en la distancia, a Juan Vituli. Juan Vituli tiene un artículo increíble que se llama Los mocos del predicador, que toda una Y está inspiración. preparando un libro de predicadores, Juan Vituli. Este episodio es para Es ti. tuyo. Este episodio es tuyo. Somos te lo dedicamos, ventrílocuas somos tuyas. ventrílocas tuyas. Claro. Entonces volvemos. El libro desaparece en las manos del predicador y empiezan a desarrollar un montón de técnicas de memoria artificial para fijar el discurso en el recuerdo. Entonces los predicadores podían alojar, por ejemplo, toda la prédica en la palma de sus manos, sus deditos y sus uñas para no olvidar la disposición argumental de su discurso. En un meñique tenías, pues no sé, me lo estoy inventando, la zarza ardiendo de Moisés. En el índice, el sacrificio de Abraham. En el pulgar, a María Magdalena penitente. Yo no sé si me convence, la verdad. A ver, a mí un poco sí, porque es como chuletas, como cuando te escondías una chuleta en, yo qué sé, te la escribías en la palma Tú de no la llevabas mano. chuletas, seguro. Sí, yo sí. Pero me hacía chuletas. Yo era de esas personas que se hacían chuletas tan buenas que en realidad estudiaban en el camino. Pero yo sí me hacía chuletas, pero claro, puedo imaginarme, me hacía tantas hasta llegar ¿Pero te a la... hacías tantas chuletas? No, quiero decir que de una misma chuleta hacía muchas versiones hasta que llegaba la más diminuta que realmente me cabía en el reverso del dedo índice. Me puedo imaginar un paso más allá que era como... No hago la chuleta, pero ya me lo he escrito y tantas veces que sé que lo tengo aquí, puedo mirarme el reverso del dedo índice. Mente barroca. Y ya está, era eso, sí. Y mucho fue encima, sí. Bueno, pues, era lo mismo. El franciscano José Antonio de Brea y Esmir, o sea, este listado de señores hoy está siendo espectacular. Dios mío. Otra vez. José Antonio de Brea y Esmir, esto pasa 3 veces ya hoy. Recomendaba usar no ya la mano se le quedaba corta, sino todo el cuerpo, para fijar mnemotécnicamente los discursos. Decía, en la cabeza coloca el primer texto, en la frente el segundo, en el ojo derecho el tercero, y así va discurriendo por las partes, asentando discursos en todas, y si acierta a haber conveniencia entre los textos y sus lugares, es grandísimo alivio. Como la batalla de David en la cabeza. Esto me encanta. ¿Este inside joke bíblico? Esto es buenísimo. If you know, you know. Y sigue. Ah, bueno, y la muerte de Absalón en los cabellos.
Es que es un Y se lo pasaba pipa José Antonio de Meyer Smith. Claro, todo esto fue desarrollando muchas técnicas mnemotécnicas. Arias Montano recomendaba hacerlo con las caras de seres queridos, que me parece bastante alienante. Emotional también. Yo lo he intentado quieres. con nosotras. Sería algo así ¿Sí? como la fundación del convento de San José en el ojito derecho de Carmen. La publicación del Tratado de Vesalius en el ojito izquierdo. El calenturiento afer de Benedetta Carlini en el labio superior. ¿Qué monja eres? Tiene que ser en el labio. Hombre, tía. Las cerámicas de Benvenuto Cellini en el dedo índice de la mano izquierda. La grandísima repugnancia de María de San José en la derecha. Qué bonito. Me cuesta mucho, la verdad, o sea, lo entiendo un poco, pero la efectividad de esta técnica, pero sigue siendo súper popular. De hecho, mi madre me dijo... Mi madre es funcionaria y ha hecho múltiples oposiciones y me dice que hay como muchas técnicas de preparación de oposiciones que siguen este sistema con lugares. Y me puse a indagar y hay una página web que se llama artofmemory.com donde te invitan a crear tu palacio de la memoria con lugares que te sean de sobra conocidos para ir albergando los conocimientos que tengas que estudiar en cada una de las habitaciones. Y es más, tienen un software que sí que, pues yo que sé, que si queréis iros corriendo ahora a desarrollarlo, junto con las cervezas que os vais a beber en honor a Lutero, pues podéis desarrollar, entiendo que físicamente, no sé qué es un software, pero así lo ponía. Ya, es que esto de desarrollar tu software me ha sonado como a Grimes. No sé, ya está, que te puedes hacer un palacio en la memoria en internet. Es bonito, como de tus oposiciones, tu temario convertido en palacio. Muy bien, sí. Pues a ver, Luis Vives se habría sentido gratamente sorprendido por estos sistemas, no porque me imagino que se los conocía al dedillo, que también es un sistema malísimo, pero por estos superpredicadores del siglo XVII, sí, que además de llevar el discurso inscrito en el cuerpo, pues ellos iban añadiendo más capas de atosigamiento físico al tener que compaginar todos estos ejercicios de memoria corporal con una coreografía de movimientos muy, muy minuciosa, muy compleja, delicadísima, que aparecía en un aluvión de tratados de predicación. O sea, esto ya no era la Montserrat Gasosaina del 16, lo repetimos, esto era performance. Claro, o sea, hemos dicho que los predicadores eran entrenadores de CrossFit, pero también eran performance, porque todo es porque todo este dispositivo sermonario que solapaba lo gestual con lo discursivo, lo acústico con lo visual, lo material con lo espiritual, en un batiburrillo inclasificable, convirtió a muchos de los predicadores barrocos pues en performers bastante radicales. Aquí venimos a decir que no hay antesala más directa a la performance que los púlpitos del siglo XVII y de esta burra no nos bajamos ni nosotras ni Juan Vituli. No. Nadie se baja de esta burri. Pero ya sabéis, carísimas oyentes, que el barroco era muchas cosas y entre ellas era la época dorada de los manuales y las normas y los cuerpos de los predicadores pues no escaparon un afán calculadísimo de examen y domesticación. A ver, francamente, a veces uno echa de menos que existan, no sé, tratados contemporáneos para todo, igual que en el barroco. O sea, si alguien del siglo XVII se hubiera preguntado qué hacer si te invitan a hacer un podcast, o sea, si te proponen hacer un podcast que tiene que ver con fitness climático, me habría encantado, de verdad, tener un tratado, pues estoy segura de que habría existido un tratado con un apartado llamado de cómo acomodar tu podcast a una instalación sobre fitness climático, no seguro. A ver, cualquier florecilla temprana entre los dominicos que se atreviera a dar sus primeros pasos en el arte de la predicación podía acompañar su estreno en el púlpito de la retórica eclesiástica o método de predicar de Fray Luis de Granada. Ellos lo tenían clarísimo, a mano, sencillísimo. Y ahí ya les venían todos los errores corporales a evitar. A ver, Ana, tú tienes... Es que esto lo he pensado mucho haciendo este episodio, que es algo que a veces me atormenta. Tú tienes como gestos tuyos propios que detestas, o sea, movimientos que luego ves en vídeo, por ejemplo, y querrías censurar. Diría que sí, o sea, creo que cuando tengo una manera de tocarme el pelo compulsivamente con demasiada vanidad, que siento que luce terrible, que me molesta un poco. ¿Cuál? No me la tendría yo familiarizada. Si fuera como muy llamativa. Claro, pero ya sabes que tú tus propios gestos los puedes magnificar hasta el delirio. Y luego cuando estoy como estudiando, trabajando sola, me toco mucho como el esternón, así como que me froto el esternón. Y tengo que ser como muy consciente como para parar. Es como un tic que tengo. Fíjate, eso no lo sabía. ¿Y tú? Yo tengo muchos gestos que detesto. Soy la persona que más mueve los globos oculares del mundo. O sea, si ves... Después de Marujita Díaz soy yo. De verdad, si ves un Reels, algo, cualquier cosa nuestra, es imposible que pilles tranquilos, quietos a mis ojos, parpadeo, los muevo, es horroroso. En fin, un joven dominico. Estábamos hablando de florecillas tempranas dominicas. Pues un joven dominico del barroco, pues eso, contaba con la ventaja de no tener que pasar por el tormento de
de verse gesticular en un Reels, eso no. Pero sí podía leer a Fray Luis de Granada, inoculándole el pavor ante toda la indisciplina a la que podía sucumbir en el fitness del púlpito, porque podía leer. Claro, él decía, venga, voy a aprender esto de la predicación, y leía. Por empezar, por los dedos y las manos, el primer defecto es tender la palma de la mano hacia arriba, con todos los dedos extendidos, al modo de quienes piden limosna. Distinto de este es, en cambio, el segundo, por el cual aprietan algunos todos sus dedos, igual que lo hacen quienes quieren beber agua de una fuente con la mano, así como un cuenquito, lo cual no es menos indecoroso. Señalar algo con el pulgar vuelto, más considera Fabio que es para el orador muletilla que elegancia. ¿Cómo hacer Me así? cuesta mucho es que entender la cosa estos gestual gestos. no es tan transhistórica. O sea, No, la cosa gestual es de las cosas menos claro, transhistóricas que van hay. cambiando a cada segundo. O Claro. sea, entonces vete a saber qué es esto del dedo vuelto hacia atrás. En fin. Aceptamos fotos de oyentes probando todo esto. Vamos Sí. a ser tricicle cuando acabe este Sí. episodio. Ya sabes, Carmen, que yo soy ante todo una fanática de las normas y creo, fíjate, me aventuro a decir que hubiera sido una tratadista barroca ejemplar, Seguro. porque no hay nada como una buena pauta para aplacar las ansiedades que genera cualquier resquicio del día a día, por rutinario que pueda parecer. Pero los dispositivos disciplinantes son armas de doble filo, porque siempre son irreplicables, insaciables y tienen el poder de dejarnos perpetuamente satisfechas. Insatisfechas. Ese es Insatisfechas. el peligro. Me pregunto yo, I couldn't help but wonder. Claro. ¿Qué predicador podía reproducir con la mesura y el buen gusto apropiados todo ese amasijo de normas coreográficas que recogían los tratados de predicación? ¿Quién puede, con la férrea disciplina que sostiene una clase de spinning o con la mirada castrante de un monitor de pilates? Yo Nunca no. sales satisfecha, siempre piensas que algo lo has hecho mal y te sientes sumamente observada. Yo como me creo, como tengo que ser estudiante, ¿sabes? Como que no puedo parar de intentar hacerlo bien. Intento hacer todas las repeticiones cuando no he ido en mi vida al gimnasio y así estoy. Pero si yo intento también cuando haces los exámenes de la vista, que es como que no es algo que tú hayas, como que Eso me es lo una noto como un cosa. examen real, en Eso plan, no. pues esta línea no la veo. Suspensa. Miento. Me lo invento. Me aventuro. Pues bueno, no somos solo nosotras las que nos sentimos preocupadas entre los amasijos de órdenes que se daban para gestionar el púlpito barroco. Fray Luis de Granada se muestra muy consciente de todas estas órdenes confusas que sostienen los púlpitos. Dice: ¿y qué voy a decir aquí de quienes con los pies y con los brazos y con incesante movimiento corporal más parecen estar en un combate que haciendo un discurso? En efecto, que ora quiebro medio cuerpo, ora agachando el cuerpo se meten en un recoveco, ora como que emergen y se alcen a las alturas. Es que debían ser... Wow. Jo, me encantaría poder verlo por Ya, una rendijita ojalá. de la historia. Una recreación. Un documental. A Fray Luis de Granada le da miedo, claro, que el predicador acabe contorsionado y funambulista, pues a un predicador Chaplin es lo que está temiendo Fray Luis de Granada, que acabará haciendo una pantomima del sermón. Lo puedo entender, pero como tú dices, pues sería atractivo verlo, la verdad. Claro, esto aquí nos ha costado muchísimo decidirnos porque Buah. hay cientos de miles de millones de señores del barroco que se dedicaron a escribir sobre cómo mover el cuerpo y son todos espectaculares. Vamos a leer una última cita de mimo cómico del barroco porque nos hace mucha gracia. Es de un cisterciense que se llama Juan de Caramuel y Lobkovich. Qué nombre, ¿eh? Hay que decir que aquí Ana me dijo, ¿podemos leer alguna? Había 4 páginas de citas de Juan hecho, de Caramuel. todavía en el guión pone alguna cosita breve de todo esto tan jugoso de Caramuel en Por mayúsculas Dios. y subrayado en verde. Bueno, él escribe un tratado larguísimo de teología moral y dedica el primero de los tratados, de 373 páginas, a la comunicación no verbal y la elocuencia del gesto. O sea, te desmenuza el cuerpo y sus movimientos más sutiles hasta el delirio. Y desarrolla, que esto es bastante interesante, toda como una especie de ortografía, léxico, gramática y retórica y hasta dialéctica del cuerpo. O sea, es De una... todo. Hace de todo. Caramuel. Hace de todo, claro. Y él, por ejemplo, habla de los predicadores y dice: hay quienes, cuando debieran orar, cantan. Hay quienes ladran o mugen. Y en lo que respecta al gesto, hay quienes en la cátedra nadan, hay otros que vuelan, los hay que se retuercen o se tiran al suelo. Dice pues el español: el que mal pleito tiene, a voces le mete. Proclamo que el orador no solo puede, sino debe mover la mano con artificio, pues declamaría sin vida si permaneciera inmóvil como una estatua. La actio comprende muchas cosas y la elocuencia necesita de todas ellas, a saber, moderación en la voz, vigor en los ojos, movimiento en las manos, disposición en el rostro y, en fin, el gesto en todo el cuerpo. Todo te lo da. Todo te lo da. Caramuel Dicho. todo te lo da. Una cosa, porque Juan de Caramuel era también el arquitecto.
Yo Es creo que que creo sí, que porque sí. era matemático y Sí, escribió sí, también sí. tratados de música. Era Qué uno de estos- barbaridad, me parece era un poco increíble. un Atanasius que hacía de todo, una Sor Juana. Y como unas arquitecturas que diseñaba como imposibles, como con formas caprichosas. Era como una así. cosa, hacía como cosas irreplicables, ¿no? En la... Creo que se me escapa por tiempo, porque él se va más allá del Escorial. Entonces, pero sí, eran como... ¿Sería el mismo? Bueno, lo Yo averiguaré. sospecho que sí, porque ya lo mismo te ponen a escribirte un tratado de arquitectura que escribirte un tratado sobre movimientos de manos. Sí, filósofo, matemático, Sí, sí. lógico, lingüista, arquitecto y monje cisterciense. Todo lo tenía. Madre mía, Caramuel. En fin, seguro que ahora mismo todas nuestras oyentes, o al menos las más diligentes, que sois legión, pues están pensando que si el churretoso y pobretón de Fray Luis de Granada me sabe mal haberlo llamado churretón. En fin, y el cauteloso y sobrio cisterciense de Caramuel estaban así de preocupados por la gestualidad de la prédica, pues que no harían los acaudalados y los calculadores jesuitas. Alboroto jesuita. La verdad es que llevo un rato pensándolo y seguro que todas las oyentes estaban jesuitas. Pues Claro. no os vamos a defraudar porque los jesuitas fueron, por supuesto, los reyes del showbiz. Sin duda. Del púlpito. Sin duda. La Compañía de Jesús era la farándula hecha orden, o sea, era pues, el Mediaset de la contrarreforma. Eso era la Compañía de Jesús. En el púlpito jesuita, amigas, el fitness iba más allá de la coreografía corporal, de todo esto que os hemos contado, para incluir, además, todo cachivache que se os pueda ocurrir ahora mismo. O sea, eran sermones de aparato, que llamaban, pues contra mollas, cadenas, huesos, reliquias. Quizá, este momento, aquí nadie recuerde ya a un sujeto llamado Albert Rivera, pero existió un momento en el que pues, esta persona estaba en todas partes y en aquella época, ya lejanísima, Albert Rivera participó en un debate electoral en el que ejerció de candidato un poco jesuita y acudió a su púlpito, o sea, al atril del plató de televisión, bien pertrechado de cachivaches. O sea, en su coreografía, bueno, presuntamente intoxicada, lo dejamos ahí, hubo un Lo dices tan fino que ni se nota que estás diciendo. Nada. Hubo un bailoteo de adoquines, ¿tú te acuerdas? Me acuerdo. Tenía un adoquín de Barcelona, una foto de Abascal con Matteo Salvini, un mapa escolar del Estado español, una lista interminable impresa en un papel que él lo desenrolló y llegaba al suelo, y una copia de la tesis de Pedro Sánchez, que esto me hizo mucha gracia, pero yo no recordaba que Pedro Sánchez había pasado por los una tesis. sinsabores del doctorado. En fin, bueno, pues todo este circo no consigue igualar, os lo juramos, al aparataje del sermón que predicó en Lisboa en 1655 el jesuita Antonio Vieira. Primero, él contó un relato como muy detallado del juicio de Cristo, pero como allí la gente andaba un poco pasiva, no muy propicia a conmoverse, pues de pronto, de la nada, el jesuita corrió una cortina y apareció ante los feligreses una representación del pasaje del Evangelio de Juan, donde Poncio Pilatos presenta a Jesús ante la muchedumbre. Y ahí sí, claro, ahí se conmovieron. Y se cuenta que en este punto del sermón dice: ves aquí a todos herirse los pechos, aquí las lágrimas, aquí los gritos, aquí los alaridos, aquí las bofetadas. No creo, Antonio Vieira, que eso fuera para tanto. O sea, no te flipes. Antonio Vieira. A ver, ojalá en realidad algún día desencadenar esa reacción en las oyentes. Esto que decías de que lo que decíamos de que los gestos no son transhistóricos, muchas veces se habla de gestos, no en los sermones, pero como en reacciones, de tirarse de los pelos en aquella época. La gente sencillamente se arrancaba pelo. Pero yo creo que es una cosa hiperbólica. Yo me quiero creer que sí, ¿eh? No estamos seguras. Aunque el barroco era todo el rato un poco Por plato eso. de Sálvame. O sea, la verdad. quizás se arrancaran pelos. Quizás realmente. sí. La conclusión es que es algo que ya sabíamos, que es que no se saltaban un postre los jesuitas. No. Pero amigas, toda esta gestualidad, estos gritos, este esfuerzo mental por restringir el cuerpo y a la vez desplegarlo en todo su esplendor, los nervios escénicos, que no se te hiciera añicos la tibia de ningún santo al sacarla de su relicario, pues claro, hacían de predicar una actividad muy suculenta, pero sobre todo una actividad agotadora. Muy agotadora. Muy agotadora. De hecho, en este episodio estamos poniendo un poco, volviendo a nuestros orígenes de episodios reliquias maratón de 3 horas, un poco para poner a prueba nuestro propio cansancio también. En fin, el predicador corría el riesgo de arrastrar pues, contracturas crónicas, como los deportistas de élite. Fray Jerónimo Gracián, por ejemplo, escribió en 1603 a las carmelitas descalzas de consuegra, como es esto de los hombres siempre quejándose a las mujeres de dolores, como voy a echarte encima todo este quejido. Les escribe y se lamenta porque del bracear en el púlpito, dice, me quedo con dolor en el brazo derecho. Claro, tú imagínate cuánto movería ese brazo como para tener una contractura. Y no todo eran dolorcillos, es que la cosa iba más allá. El humanista Juan Bonifacio, otro nombre. ¿Ya ha salido?
Ah, Bonifacio sí, Claro. es verdad, Bonifacio no, es segunda mención. Pues él habla de un predicador, esto la verdad, yo no sé si es un poco un poco leyenda A ver, entre era predicadores. invent barroco Un total. poco para crearse ellos su propia épica y su propia mitología de la predicación, pero cuenta que un predicador que él conocía, que era el típico primo del primo que predicaba, puso tanto ímpetu a su homilía, llevó las tábatas y el cardio, porque otra palabra que he aprendido es tábata, las tábatas del sermón tan al extremo que, cito, reventó y a los 3 días murió. Morir por predicar. A ver, te puede pasar una clase de CrossFit, muchísimo Ay, cuidado. calla. Ya sabéis, carísimas oyentes, que Jerónimo Gracián era el ojito derecho de Santa Teresa, su marionetita pública para los asuntos más escabrosos de la Reforma y también su íntimo amigo. Desconfiad muchísimo de quienes os digan que eran amantes porque es mentira. Y claro, a Teresa le preocupaba muchísimo el cansancio de su BFF y la hiperactividad de Gracián es algo que atormenta sin parar a la santa desde que se conocen. A ver, a ella todo movimiento que tuviera todo el mundo a su alrededor, ella Le inquietaba, agotaba. sí. Claro, Gracián es ese amigo pues que todas tenemos que siempre se está quejando de un dolor en el brazo derecho y aún así sigue R predicando por Castilla. No se está quieto. Y le escribe, por ejemplo, le escribe muchas veces, pero en diciembre de 1581 le pide que por caridad, que si predicar el postrer día de Pascua, que no se parta hasta otro día después, no le haga mal, que no sé a dónde tiene fuerzas. Y en febrero de ese mismo año, a ver, es un trocito, yo sé que estamos, pero merece la pena porque le dice... Estamos a ver, jugando con fuego. Gracián está con otro amigo que se llama Fray Bartolomé y Santa Teresa le escribe a Gracián y le dice: encomiéndome mucho al padre Fray Bartolomé, que yo creo debe andar bien cansado por su condición de vuestra reverencia en nunca descansar, es para matarse así y a quien anda contigo. O sea, le está dice a diciendo, lo vas a Gracián, en plan, matar. para quieto. Y básicamente le dice, por amor de Dios, que no se dé tanta prisa a sermones esta cuaresma, ni coma pescados muy dañosos, eso me ha hecho mucha gracia, porque aunque no lo echa de ver, luego le hace mal y vienen las tentaciones. Santa Teresa siempre riñendo. Siempre. A ver, no darse prisa a sermones, como dice ella, y no comer pescados dañosos. En lo segundo creo que cumplimos en general. En lo primero siempre nos lo saltamos porque vamos a todo correr, a sermones, a podcast, episodios, guiones y demás. Pero bueno, ¿cómo de cerca dirías que con esta digestión pesada estás del dolor, no por braceo, pero sí por digestión, por fluidos, por humores? ¿Cómo va tu cuerpo, el de podcaster, ahora mismo? Mi cuerpo de podcaster está cansado, tengo los humores un poco alborotados últimamente, o sea, no están ellos compensados. Normal. A ver, sin querer por nada del mundo llevarle la contraria a la santa, hay que decir que darse prisa a los sermones en realidad podía tener un lado muy saludable. Andar de aquí para allá, hacer tu buen fitness, podía venir bien. O reventabas y morías o te curabas de cualquier mal. Entonces, bueno, pues tú podías probar. Esto lo cuenta el médico Cristóbal Méndez otra vez, del que os hablábamos al principio. Dice, predicar es tan bueno que el reverendo padre Fray Juan de Ochoa, que yo tengo por uno de los doctísimos teólogos, me decía haber ido a predicar con calentura y con el mucho movimiento, sudar y venir sin ella. O sea, es mejor que refrenador. Todas a predicar este invierno. Todas sus homilías, todas vuestras homilías, porque predicabas, sudabas y reequilibrabas los humores. Es que era así. Te diré, Carmen, que si tú eres de Cristóbal Méndez, yo soy el obispo de Tui, que podríamos haber pasado larguísimas horas debatiendo sobre esto, porque el obispo de Tui no estaba nada de acuerdo con esto de sudar tan alegremente en el púlpito. Honestamente, soy yo mucho más obispo de Tui. Somos todas obispo de Tui. Pino, mi madre, súper obispo de Tui. Sí, ¿no? Sí. No es muy de acelerar los humores del sudor. Ahora os lo voy a leer. O sea, es que es el obispo de Tui hablando a través de mi madre. Porque claro, pensemos que la mecánica de los fluidos visibles e invisibles inquietaba muchísimo porque no ocupaba el espacio de la gestualidad, porque no lo podías ver. Claro. Es decir, la palabra se veía superada por el cuerpo. Aunque no se sude mucho, es menester mucho abrigo. Al mismo tiempo que el sermón se acaba cuando están los poros abiertos y de ahí a medio cuarto de hora ya es tarde. O sea, ya has cagado. Yo, con no sudar casi nada, si no me abrigo luego y aun sin por todo aquel día me da aire conocido, de continuo me acatarro, me encanta porque es súper melindroso. Por esto dicen bien que no se ha de predicar en estío hasta el otoño, que ya se suda menos, aunque con el concurso de gente en tiempo caluroso se suelen engendrar enfermedades. Pero yo digo que por menos al predicador sudado y no abrigado se le suele temer catarro y un costado, y aún yo he visto perlesía repentina. Es súper melindroso el obispo de Tui con las enfermedades. Mi madre nunca me ha dejado, o sea, siempre que sudo es como abrígate aunque tengas calor.
Lleva razón. Lleva supongo. toda la razón. Si lo dice el obispo de Tuilo, pero sobre todo si lo dice Pino, es así. No hay vuelta de hoja. Me da bastante, esta cita me ha dado mucha como envidia de la temporalidad barroca, o sea, tener el tiempo de sentarte a escribir sobre cómo se abren tus poros cuando sudas y te da frío. Ponerse a escribir de todo, en fin. Todos estos señores han visto cosas, todos escriben sobre los peligros de la tos, de los mocos y demás secreciones, elementos residuales de la corporalidad, de lo que habla, como os decíamos, Juan Vituli, que son, claro, cosas que sabotean el cuerpo ideal del predicador. Escupir saliva en pleno sermón, por ejemplo, pues puede desbarajustar el cuerpecito entero. Terrones, uno de ellos cuenta que ha predicado más de 500 sermones, esto es una barbaridad, y alardean de no haber escupido ni en 10 de ellos, porque dice, no he tenido necesidad, sencillamente no me ha hecho falta. Pero reconoce, habiendo necesidad, cada uno acuda a la suya, y el que suele padecerle debe, antes de comenzar el sermón, tener sacado el pañuelo, que después, medio predicar, embaraza al sacarlo y a veces buscarlo. Tienen toda la razón, es Eso como es no así. te pongas a buscar un Kleenex en mitad del No. sermón. O sea, ¿dónde está la teatralidad? También son las normas sobre tener toallitas siempre a mano en el gimnasio, pues ya te la... Ojo, yo nunca llevo, soy ese tipo de gente. Eres ese tipo Ya, de soy persona que no lleva... horrible. He ido yo una semana y Soy siempre ese tipo de religiosamente mi persona toalla. terrorífica del gimnasio que no lleva su toalla. Y te pones en la esterilla con los humores de la persona anterior. Tú sabrás lo que haces. Bueno, en fin, dice también Terrones. Con mi cuerpo como una esponja absorbiendo Claro. ese O gimnasio. sea, tú, la transfluxibilidad esa del cuerpo, tú sabrás, no sé. Voy a empezar a llevar, ¿verdad? Lleva, por favor. Sí, una sí. pequeñita, una de estas de Sí, Decathlon. odio Muy esas bueno, toallas. que se secan enseguida. Ya, no son agradables. No, me compro una toalla normal. Pues dice, tengo por buen remedio para no escupir, esto no te va a gustar, predicar en ayunas, que habiendo almorzado luego es el corrimiento. O sea, para no escupir no comas. Claro, así estamos nosotras, que hemos comido antes de venir aquí a predicar y no estamos higiénicas ahora. Pero claro, el barroco, como sabéis, es muchas cosas. Es la época de los manuales, pero también la época de la confusión. Y aquí todos estos señores, amigas, no se ponían de acuerdo porque, de nuevo, para Cristóbal Méndez parece como una pelea de gallos. Perdón, no sé ni qué digo. Escupir en la predicación era, sin embargo, garantía de salud porque Cristóbal Méndez consideraba que hablar mucho y dar voces es ejercicio para la lengua. Y por eso, cuando hablas mucho, expulsas saliva muy espesa. No les daba igual, o sea, ellos textualizaban todo. Expulsas saliva muy espesa, que eso sucede por mover mucho la lengua. Y dice, este ejercicio, dar muchas voces o hablar demasiado, es también muy útil para todo el pecho porque, pues en fin, limpias el gaznate, tragadero, ternillas, flemas. Y según Cristóbal Méndez, pues los predicadores eran gente sanísima porque estaban básicamente escupiendo todo el día. Os hemos ahorrado los consejos sobre los mocos, que lo sepáis. Hemos decidido que necesidad Sí, ya venir está, aquí a hablar de porque- mocos. En fin, amigas, Cristóbal Méndez, ya sabéis, otra vez, por enésima vez hoy, pues es el equivalente barroco a la revista Saber Vivir. Esa revista le encantaba a mi abuela, tenía una fe ciega en ella. Era un repositorio, bueno, y yo creo que sigue como revista, no sé si como programa de televisión, pero es un repositorio de consejos y certezas saludables en el que nos encantaría poder confiar. La verdad, mi abuela confiaba siempre muchísimo en eso. Todas sabéis que en cuanto una sale de las páginas de Saber Vivir, en realidad ya los consejos acerca de la disciplina corporal, de cuánto controlar y cuánto dejar libre, de qué mover y qué sosegar, a qué horas, cuándo y por qué, ya son un terrorífico mar de contradicciones. Es que es como lo de escupir sí, escupir no, sudar sí, sudar no, toalla en el gimnasio sí, no, todo, ¿qué hacer? Por eso, en realidad, ya no podemos más, amigas. Estamos agotadas y qué remanso de paz, qué sosiego. Alejarse del griterío de los Que os predicadores. penséis que hemos acabado el episodio. No hemos acabado el episodio, porque el remanso de paz barroco no es abandonar el barroco, es llegar por fin con los humores bien purgados, como al final de cualquier clase de spinning, al bálsamo espiritual y corporal, que es el convento. Porque por fin, amigas, hoy una monja. Y ya de verdad, con esto nos vamos. Parecía que no iba a llegar nunca, pero estamos al fin entrando en el remanso conventual. A ver, os vamos Bueno. a ahorrar... Es que aquí hay páginas y páginas. No. Buah. A ver, os voy a hacer simplemente No. un pequeño allanar el terreno, que son cosas que ya sabéis, que es básicamente que desde finales de la Edad Media las mujeres solo pueden predicar, por lo que dice San Pablo de que a las mujeres en las iglesias no les está permitido hablar, entonces solo pueden predicar si se considera que son receptáculos de la palabra divina. Y esto está muy asociado a actos de profecía,
circunstancias excepcionales, es decir, que solo se permite predicar a mujeres que se considera que tienen como una relación muy especial con Dios, y ya no voy a... Es que se nos ha ido muchísimo de las manos el fitness del predicador. Solo voy a decir antes de... Solo voy a decir, sí, solo puedo decir que hay una muchas cosa. mujeres desde la Edad Media que empiezan a recrear escenas bíblicas a modo como teatrillo performance. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante y como merece episodio entero, ahora nos callamos. Pero esto es una pildorita, porque claro, en este episodio nos habíamos propuesto, y lo hemos hecho bastante, yo creo, ejercer de ventrílocuas. Vive Dios que lo hemos Vive hecho. Dios que lo hemos hecho de todos esos y de mimos, que no lo habéis visto, pero hemos sido un poco mimos de todos esos tratadistas que escribían sobre la disciplina corporal en el arte de la predicación. Pero, ¿cómo no buscar para vosotras, en los rincones más recónditos del barroco, hasta encontraros una monja bendecida con el carisma de la predicación? Cuadernito de monjas fuera, entra Juana Vázquez Gutiérrez. Qué maravilla de persona. Ella nació en 1481, bastante pronto para nosotras, pero bueno, la rescatamos. ¿Por qué? Por muchas cosas. ¿Qué hizo? Rechazó radicalmente el matrimonio, claro. Escapó de casa. Escapó, al parecer, vestida de hombre, como la monja Alférez también, y entró en el Beaterio de Santa María de la Cruz, en la villa de Cubas, donde tuvo una vida pues, de peripecias milagrosas que le valieron el popular título de la Santa Juana, aunque a día de hoy su santidad incomprensiblemente no haya sido reconocida por la Iglesia. Esto es un despropósito. Absoluto despropósito. Ojalá desde aquí, desde este púlpito, podamos empezar a acelerar ese proceso. La Santa Juana nos encandila por millones de motivos que no tenemos tiempo ni fuerzas ya de resumir aquí. Pero basta recordar, y esto os acordaréis, que es la responsable del suceso milagroso de las cuentas de los rosarios. Nuestras oyentes más devotas recordarán a Jerónima de la Cruz y su escuadrón angélico, que abandonaron su convento de Clarisas de Toledo para embarcarse en un vía crucis transoceánico sin parangón hasta Manila. Y ellas, juiciosas como nadie, las monjas se embarcaron con un arsenal de cuentas de rosario de Juana de la Cruz. Y es que Juana había alcanzado fama de santidad gracias a las cuentas de rosario que supuestamente su ángel de la guarda llevó al cielo y le devolvió bendecidos por Cristo con privilegios e indulgencias, y te curaban todos los males. Supuestamente no, Ana. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Estamos. Perdón. Eso es. Bueno, a ver, podríamos pasar muchas más horas hablando de la Santa Juana, pero no será hoy. Nos interesa la Santa Juana sermonaria, predicadora en este momento. Ella, saltándose como quiso los roles eclesiásticos determinados por su género, fue párroco. Repetimos, fue párroco la Santa Juana. Ella se las apañó para ser párroco. La intrahistoria de esto es bastante larga, ya os decimos que merece episodio, pero fue párroco. Y desde 1508, cuando repentinamente se manifestó en ella el don para predicar, pues desempeñó esta gracia mística durante 13 años, que es bastante. La Santa Juana fue verdaderamente la performer de todas las performers, o sea, con un sentido innato del espectáculo al que ni los jesuitas se podían acercar. Y ni esto Angélica Lidl, ni los jesuitas, ni nadie. No, Angélica Lidl. Era un poco la Angélica Lidl. Ella, sí. Realmente ella lo era. La vi hace poco y es la Santa Juana. A ver, sus sermones eran full experience, 4D, portaventura de la predicación. Todos los musicales de Broadway pasando a la vez en el mismo escenario. Sermones, amigas, de verdad imaginad esto, en los que por fin se desvanece esa tiránica disciplina corporal de los predicadores y todo revienta en un apogeo celebratorio que incluía, es que esto pasaba en los sermones, saraos celestiales, corridas de toros. Esto, bueno, hoy te puede no gustar, pero en aquel momento a la Santa Juana le parecía bien. Corridas de toros celestiales, caballos al galope y festejos populares. Y claro, con sermones así, pues a feligreses como el cardenal Cisneros o el mismísimo Carlos V es que acudían corriendo. Era un púlpito circo holgorio. Déjate de dispositivos. Quizá hagamos una segunda parte de este episodio que sí. se llame Púlpito Circo Holgorio y se lo dedicamos a la Santa Juana. Solo se conservan los sermones de un año que aparecen titulados bajo el título El Conorte, que significa la confortación, que no la confrontación, es decir, la confortación, el espacio de sosiego, que ella pasaba radicalmente a textualizarlos porque ella estaba lo que estaba, que era la performance, y eran sus amanuenses las que escuchaban los sermones sobre la marcha y dictaban esos sermones conservados que ella pronunciaba en estado de éxtasis y en un aparente estado de anarquía corporal y abandono radical del cuerpo. O sea, debía ser para verla.
A ver, me juego mi estampita de María de San José, y esto es mucho decir, a que la Santa Juana ni había tocado un solo tratado de predicación, porque no lo necesitaba. Ella no lo necesitaba para nada. Sus sermones festejo, pues con villancicos, cancioncillas y coros incluidos, le venían directamente inspirados por el espíritu. Ella ponía su cuerpo abierto, disponible, vulnerable, muy lejos del superhombre de la predicación, al servicio de Dios. Era un poco la Montserrat Barro. También es que es Angélica Lee del Montserrat Barro, es todo lo que ella quiera realmente del siglo XVI. En sus propias palabras, porque aquí después de ser ventrílocuas de tanto señor que escribiendo tratados, tanto predicador, por favor, vamos a escuchar a la Santa Juana antes de irnos a hacer la digestión. Bueno, no sé si tumbadas, no sé si es mejor tumbadas o inclinadas, pero vamos a sosegarnos. Venga, dentro música celestial. Para todos los escépticos, que eran muchos, ella decía: y que si dudan y dicen que cómo es posible venir Dios verdadero y descender del cielo a una mujer pobre y pequeña, respondió el mismo Señor hablando en esta voz y dijo que por ser Él tan bueno y piadoso no quitaba su bondad a ninguno, y que si Él venía y repartía sus tesoros y gracias y dones con quien Él quería y era su voluntad, no tenía ninguno por qué se lo demandar ni Él por qué dar cuenta, pues era Dios y podía hacer de sí mismo todo lo que quisiera. Y ya está. Pues la Santa Juana, con eso nos quedamos. Bueno, muchas lecciones han sido repartidas en Somos este episodio. Esponjas. Pensad eso cuando os vayáis a tirar en la esterilla del gimnasio sin toalla. Los predicadores eran monitores de CrossFit y también precursores de la performance, y la Santa Juana era la protagonista de la Mesías y también Angélica Lidl. Muchas gracias, amigas, por acompañarnos y hasta dentro de 2 semanas. Las hijas de Felipe, un podcast escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Una producción de Podium Podcast. Jefe de proyecto, Jesús Blanquiño. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.